Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Jodar. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buena. Responsable de los especialistas del SOC de Evolutio. Y vamos a hablar de un tema relevante en ciberseguridad, como no puede ser de otra manera que la respuesta ante un incidente. Eso es. Algo que además últimamente con las nuevas regulaciones, NIS2, DORA, se ha puesto más de manifiesto, más exigible de un punto de vista normativo y sobre todo para una compañía para estar presente en una respuesta ante incidentes, ¿no? Pero cuéntanos un poco, defínenos qué es una respuesta ante un incidente. Bueno, la respuesta ante incidente vamos a empezar por lo que no es. Pues muchas veces vemos la respuesta ante incidente como un proceso en el cual unos técnicos en un sótano hacen ese análisis de malware, cosas muy complejas con ese lenguaje ensamblador. Y aunque eso es parte de la respuesta ante incidente, no es solo eso la respuesta ante incidente. La respuesta ante incidente es un conjunto de procesos que llevan las organizaciones en el cual de forma ordenada se va a dar respuesta a un suceso que afecte a la información que almacena o procesa. Entonces, una de las cosas más importantes de todo este proceso es entender que no pasa cuando un incidente ocurre, sino que empieza a hacerse mucho antes. La respuesta ante incidentes se empieza a organizar en las organizaciones antes de que esto ocurra, definiendo un montón de procesos que se van a poner en marcha cuando el incidente ocurra. Pero una frase que me gusta o que a nosotros nos gusta mucho decir es que el incidente se empieza a responder antes de que este ocurra. Entonces, por definirlo de una manera sencilla, es ese conjunto de procesos que sigue la organización cuando un incidente afecta a la información que almacena o procesa. Y hay una figura, ¿no?, muy relevante también dentro de ese proceso que lidera o coordina esa respuesta a un incidente, ¿no?, que es el Incident Handler, que está Eso es. definido además a nivel teórico en una respuesta ante incidentes. Pero cuéntanos un poco qué retos tiene el Incident Handler. Sí, este incident handler es la persona que va a servir en la coordinación de la respuesta al incidente cuando este ocurre. Es la persona que se designa para liderar todos estos procesos, que como decíamos antes ya están previamente definidos, pero que tiene que aterrizar a la respuesta concreta del incidente que está ocurriendo. Uno de los retos grandes que tiene el incident handler cuando ocurre un incidente es que todos estos procesos definidos en papel pues son correctos, pero luego hay que ponerlos en marcha. Además que un incidente es una situación de mucha tensión, donde participan muchos equipos, donde no todo el mundo en el momento tiene claro lo que tiene que hacer. Y uno de los grandes retos que tiene este incident handler es ese, es poner un poco de orden para dar una respuesta efectiva, porque no solo se trata de dar una respuesta y ya, sino darla de manera efectiva. Todo el tiempo que pase entre que ocurre el incidente y vamos dando una respuesta tanto de contención como de bloqueo y recuperación, es tiempo que aumenta el impacto que este incidente tiene en la compañía. Entonces, el gran reto del incident handler, aparte del reto técnico que también lo es el ordenar todos esos procesos, todos esos equipos en la compañía para dar esa respuesta lo más ágil posible. Y como decías, es una situación de mucha tensión. De muchísima tensión. Sí, lo hemos vivido en nuestra propia carne, muchos clientes donde, sea cliente o sea interno, porque al final es eso, son situaciones en las que muchas veces no están acostumbrados. Por suerte no pasa todos los días un incidente en las compañías o sobre todo un incidente de mucho impacto. Entonces suelen ser situaciones de mucha tensión. Yéndonos un poco a la parte de la compañía, ¿no? Se encuentra en una situación crítica, tensión máxima para dar una respuesta a un incidente que se ha declarado dentro de la compañía. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la compañía? Sí, pues uno de los grandes retos es el que ya comentamos, el de pasar del papel. En muchos casos, muchas organizaciones ni siquiera pasa del papel porque no han planificado previamente todo este proceso de respuesta a incidente, no cuentan con un proceso de respuesta a incidente definido, los equipos no saben quién tiene que participar. En muchos incidentes donde hemos ido, pues los contactos no están claros, quiénes son las personas responsables. En muchos casos, ejemplo de clientes nuestros, que no teníamos el contacto del equipo técnico que hacía ciertas acciones. Entonces, ese gran caos es el que se enfrenta y sobre todo, muchas veces las organizaciones no se dejan guiar en este proceso porque la tensión te lleva a ello. Es una situación donde está en riesgo la compañía, está en riesgo incluso muchas veces la viabilidad de la compañía y no se dejan guiar por esta figura, por este incident handler. Entonces, saltarnos procesos en toda esa fase nos lleva pues a cometer errores. Ejemplos que hemos visto donde, por ejemplo, se empieza a recuperar la infraestructura antes de saber lo que ha ocurrido. Resulta al final que esa recuperación que se ha hecho no es útil porque se han recuperado sistemas que están todavía comprometidos. Entonces, saltarnos esos procesos, no tenerlos definidos, no tener ese orden en la respuesta, hace perder muchísimo tiempo, por mucho que se persiga ser rápido, pero al final se termina yendo más lento. Y como cualquier proceso en ciberseguridad, donde hay una parte de automatización ya en casi tanto en la detección como en la monitorización como en la propia respuesta, ¿qué papel juega en este proceso explícitamente la parte de automatización?
Sí, es un área todavía no muy madura porque no muchas soluciones implementan en lo que es en el proceso de respuesta a incidente y análisis todas estas soluciones de automatización, pero lo que se trata es de agilizar. Ya decíamos que en la respuesta a un incidente se intenta que sea lo más ágil posible y entonces el papel de la automatización es agilizar lo antes posible. Nosotros enfocamos siempre la respuesta a un incidente, creo que es algo global, como un ciclo en el cual se nos proveen unas evidencias, esas evidencias las analizamos, nos lleva a obtener unas conclusiones y esas conclusiones nos llevan a tomar ciertas acciones tanto de contención como de recuperación en los sistemas. Lo que intentamos hacer con la automatización es agilizar ese proceso. Por un lado, la adquisición, que la adquisición sea lo más rápido posible. Hemos ido a organizaciones donde adquirir las evidencias no es sencillo, pues la máquina ya se ha quedado sin internet por el proceso propio del incidente, los equipos de respuesta no están bien identificados, el equipo de sistemas tampoco, no hay herramientas para la adquisición y tardamos mucho en adquirir las evidencias. Entonces, adquirir las evidencias es algo fundamental para empezar a tomar las primeras decisiones. ¿Qué hacemos con la automatización? Intentar agilizar este proceso. Desarrollamos herramientas que nos permitan de una manera muy ágil disponer para esos analistas las evidencias lo antes posible. Pero esa es solo una parte de la parte, vamos a decir, más sencilla. La parte un poquito más compleja es la que viene después, que es una vez tengo las evidencias, cómo voy a las primeras conclusiones o cómo hallo las primeras conclusiones. Aquí ya juegan pues, muchos elementos en juego, como información de inteligencia que tenemos que podemos cruzar con las evidencias, ciertas conclusiones que ya sabemos de antemano, que si se dan ya sabemos lo que son, pues intentamos agilizar pues, este proceso de análisis para que las conclusiones lleguen lo antes posible y nos permitan tomar estas decisiones de contención lo antes posible, que es el objetivo de la respuesta a incidentes. Hablabas justamente, ¿no?, de que se puede llegar a automatizar también esa parte de análisis de las evidencias y toda la información que se recoge durante el proceso de extracción. Cuéntanos un poquito más alrededor de cómo automatizamos la Eso parte es. de análisis. La primera parte de extracción ya hemos dicho que es relativamente más sencilla, porque al final es traernos la información. Lo difícil es decir qué hacemos con la información y cómo esas primeras conclusiones las obtenemos. Y eso es lo que más dolor de cabeza nos da. Al final, de ver muchos incidentes, de tratar muchos incidentes y de repetir procesos a mano muchas veces, empezamos a darnos cuenta que hay ciertas cosas, ciertas conclusiones que podemos obtener de manera casi automática. O al menos presentar al analista la información lo más sencilla posible para que pueda traer la conclusión. Entonces, uno de los procesos que hacemos es evidencia por evidencia y decidiendo qué cosas, siempre que se den, nos lleva a una conclusión. No al 100% necesariamente, pero sí nos indica una anomalía. Es un poco parecido a lo que hacemos muchas veces con el SIEM, ¿no? Que establecemos reglas de actividad que nos llevan a pensar que esto es una anomalía. Pues intentamos llevar ese concepto también a la respuesta a incidente y al análisis forense. Vamos evidencia por evidencia decidiendo qué patrones nos llevan a una conclusión. Y esto muchas veces, si agilizamos la respuesta, la extracción de la información y las primeras conclusiones, podemos dar al cliente en una primera sesión una indicación ya muy precisa sobre el incidente que tiene, sobre qué primeros bloqueos llevar a cabo y esto era un proceso que antiguamente era mucho más tedioso. La adquisición era mucho más lenta, el análisis era mucho más lento y se demoraba incluso días el poder tomar una primera acción. Ahora lo estamos haciendo muchas veces incluso en la primera sesión. Mientras trasladamos con el cliente, hacemos la extracción rápida, ya vamos viendo las primeras evidencias que nos llevan a una primera conclusión. Al final siempre resulta más fácil de entender, ¿no?, cuando lo ejemplarizamos con un caso real. No sé si puedes compartir algo donde esa automatización haya jugado un papel relevante en un caso real. Sí, pues hace relativamente poco uno de los clientes nos contacta, asignamos un incident handler que empieza con el proceso de respuesta y le proveemos la herramienta que tenemos nosotros para la extracción automática. Mientras que tenemos ese primer punto de control con el cliente, esa herramienta se va ejecutando en aquellas máquinas que inicialmente nos dice el cliente que son las afectadas, esa información llega a las máquinas del laboratorio y con los procesos de análisis automático correlamos contra fuentes de inteligencia. Esa primera información nos lleva a saber el actor, porque por la nota de rescate, por ciertos datos técnicos, sabemos el actor. Eso rápidamente el equipo de inteligencia entra, nos modela el actor, nos da los datos que previamente tiene y ya nos indica una probabilidad en el vector de entrada, una probabilidad en la propagación. Con las mismas evidencias que tenemos ya extraídas y previamente preanalizadas y con esa información de inteligencia correlamos y vamos a decir de una manera a tiro hecho, a ver lo más evidente, lo que esa inteligencia nos está diciendo que ese actor hace. Y efectivamente, no tiene por qué ser así, pero en ese caso era así. El actor había seguido los mismos pasos que había aplicado en otras campañas. De una manera muy rápida, estamos hablando de cuestión de una hora, ya teníamos prácticamente los pasos que el actor había dado en la organización y ya podíamos orientar la respuesta de una manera mucho más ágil. Si todo eso no lo hubiéramos hecho, pues estamos hablando de una extracción, un análisis a ciegas, tirando de un hilo que nos marca el cliente de me ha pasado esto, pero tenemos que ir yendo hacia atrás y nos es mucho más difícil llegar a las primeras conclusiones de identificación del actor y qué es lo primero que se tiene que hacer en contención. Entonces,
Eso es muy ágil y es que eso juega un papel fundamental en la respuesta a incidentes. Acortamos los tiempos. Eso es. Muy bien, Alberto, pues un poco ya por resumir esta conversación, cuéntanos un poco qué recomendaciones harías a una compañía, ¿no?, que no tiene un plan de respuesta ante incidentes o que está en ello, o qué tiene que hacer una compañía Lo para tener primero es ese que lo plan. haga, que haga el plan de respuesta a incidente, porque hemos dicho al principio que un incidente se empieza a responder no cuando ocurre, sino mucho antes. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la situación de caos, si no tenemos ciertas cosas preparadas, ciertas cosas organizadas, los equipos con sus responsabilidades, no va a funcionar, vamos a funcionar, vamos a decir, a palos, vamos a funcionar pues un poco aprendiendo sobre la marcha y cometiendo muchos errores cuando no debemos cometerlo, que es cuando tenemos el incidente en la casa. Entonces, lo primero es que lo haga, y que no lo haga simplemente como un proceso de cumplimiento y tener un papel en un cajón, sino que se involucre a todas las fases, a todos los equipos, a pues todas las partes de la casa que van a participar en ese proceso y que se entrene ese proceso, que no solo quede como un papel, sino que se busquen maneras de entrenarlo. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos hecho simulacros de incidente precisamente para eso, para intentar entrenar y poner esos fallos que en el papel muchas veces decimos que lo sostiene todo y que, ok, está en el papel, pero luego hay que ponerlo en marcha. Y siempre falta un dato, siempre falta alguien que no sabe lo que tiene que hacer, o oye, esto lo hemos definido así, pero realmente no se puede. Entonces, como conclusión, que haga ese proceso de respuesta a incidentes, ya sea a nivel interno, que contrata empresas como la nuestra o como cualquier otra que hacen todo este proceso y les ayuda en base a la experiencia que tiene también de otros incidentes, y que una vez que lo tenga, que su función sea, antes de que pasen los incidentes, que lo ponga en práctica todo lo posible, que teste que eso funciona y que los equipos luego están preparados para dar la respuesta cuando el peor de los escenarios, que es el incidente con un impacto alto, ocurre. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por guiarnos sobre esta planificación en primer lugar, luego práctica, ¿no?, capacidad de ejecución también de un plan de respuesta ante incidentes con las personas adecuadas y liderazgo adecuado con el Incident Handler. Eso es. Yo me quedo con esos mensajes. Muchas gracias por los datos que nos has proporcionado y tu experiencia en el ámbito de la respuesta ante incidentes, y al resto os esperamos en el próximo episodio de TechPro. Muchas gracias.